esta pausa de 1 de Corintios, nos queda todavía el último estudio del capítulo 14 de Corintios y ya vamos a pasar de lleno al 15. Estoy ansioso por llegar al 15 porque me gusta el tema. Habla del Evangelio, del poder de la resurrección. Es hermoso el capítulo 15 de 1 de Corintios. Con muchas ganas de llegar. Pero nos queda como les dije, un sermón todavía, una prédica del 14. Hoy nos vamos a detener en Juan capítulo 1. Y me salgo también de la estructura que llevo de sermones expositivos y hoy va a ser temático. El tema es: su gracia seguirá sosteniendo a la iglesia. Juan capítulo 1, versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Está hablando de la plenitud de quién. ¿A quién hace referencia con ese su plenitud? A Cristo. La plenitud en Cristo. Y cuando el apóstol Juan ya encaró desde el versículo 1 de ese capítulo, lo primero que arranca diciendo es: Jesús es Dios, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era parte de la Trinidad y a la vez era uno con el Padre y con el Espíritu, como cantábamos recién. Y de su plenitud, de todo lo que hay en Jesús, de toda esa abundancia de bendiciones, y cuando hablamos de la plenitud de Jesús y de su deidad, estamos hablando de que en Jesús, por ser Dios, habitan todos los atributos de Dios. Todos los atributos que corresponden al Padre también corresponden al Hijo, porque es igualmente Dios que el Padre. Y entonces, al tenerlo como Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que es de ese concepto viene en el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al tenerlo nosotros como Salvador de nuestras vidas y Redentor de nuestros pecados, podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo una fuente inagotable de bendiciones. Podés ir a tu Señor Jesucristo y sacar bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y yo sé que a veces la vida y las circunstancias no parecen de bendición tras bendición. Pero en Cristo habita la plenitud de la deidad y en Él encontramos, dice este versículo, de su plenitud. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y yo sé que si vos mirás en retrospectiva, esto lo puede hacer cada uno en su vida individual. Empezás a pensar en cómo te ha acompañado el Señor en tu vida desde que te salvó, desde que te rescató, y cómo te ha acompañado aún, como cantábamos recién, en los momentos difíciles, cuando ruge el mar. Es fiel, ¿verdad? Y ves la gracia sobre gracia, ¿no? Gracia sobre gracia, una tras de la otra. En tu historia personal ha sido así, pero hoy les quiero hablar de la gracia del Señor sobre la iglesia. Y en la historia de nuestra iglesia, y de toda iglesia de Cristo, porque Él es el que cuida a su rebaño, también es así. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y si te das vuelta hacia el pasado, encontrás momentos tristes, pero también gracia sobre gracia. Cristo siempre sosteniendo a su iglesia. Y justamente hoy quise recordar esto, hermano, por el tiempo duro que hemos estado pasando y porque sé que hay tristeza en los corazones. Pero quiero recordarles que su gracia nunca nos faltó y no va a empezar a faltar de ahora. No se acabó la gracia del Señor. La gracia del Señor todavía está con nosotros. Él hizo grandes cosas.
y sostuvo a la iglesia durante 20 años. Se ha predicado el Evangelio a muchos. Estoy hablando de nuestra iglesia, ¿no? Se ha bendecido a muchas vidas, no debido a nosotros, sino por la gracia de Dios. Más bien sería a pesar de nosotros. Sería a pesar de nosotros. Y la gracia de Dios ha obrado a través de la historia de nuestra iglesia. Y tenemos muchos recuerdos de grandes victorias, pero ustedes conocen esa frase de que no nos tenemos que dormir en los laureles. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Vamos para adelante, porque cada paso que damos hacia adelante, vamos hacia la madurez. Tenemos que vencer dificultades por causa del mundo caído en el que vivimos, por causa de que tenemos una lucha espiritual. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual la que sostenemos. Y uno puede mirar hacia atrás en su vida y recordar, bueno, cuando, sobre todo los mayores de edad, ¿no? Lindos tiempos en mi juventud, ¿no? Y recordás aquellas cosas que hacías y salías con amigos y el cuerpo te daba para... Iba a decir, no, jugamos un fulbito bajo la lluvia, hoy lo llegas a hacer y te da una neumonía que no te recuperas en 3 semanas. ¿No? Jamás jugué un fulbito bajo la lluvia. A los que juegan, ¿no? Y recordás aquellos tiempos como, ¿qué tiempos aquellos, no? Y hemos pasado lindos tiempos anteriores, pero uno se da cuenta que todas esas cosas te fueron llevando hacia la madurez en tu vida, ¿no? Y que en realidad no estás añorando volver a ese pasado, sino yo sinceramente agradezco al Señor por tiempos lindos que viví en mi pasado, pero no quiero volver a ese pasado, porque sé que son todo un proceso que me están llevando a ser cada vez más maduro como persona y como cristiano. Es el Señor Jesucristo formándose en mi vida a través de las circunstancias. ¿Entienden? Y eso también, y de esa misma manera el Señor obra con la iglesia, llevándonos por procesos hacia la madurez de la mano de su gracia que nos sostiene. Y dice Filipenses 3, no que el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y hay bueno, sé que muchos de ustedes lo conocen al pastor Ricardo Orozco, el misionero en San Juan. Crecimos, mi esposa y yo, escuchando las predicaciones del pastor Ricardo Orozco, y en uno de esos encuentros, tipo reuniones conjuntas, como hacemos hoy las reuniones conjuntas de los jóvenes de las iglesias, en Mendoza hacíamos reuniones conjuntas. Y hay una predicación del pastor Orozco que escuché yo he tenido 15, 16 años en una reunión conjunta y me quedó grabada a fuego. Y él estaba predicando este texto. No que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y él explicó esto, que esa palabra prosigo, ¿qué pasa si en lugar de prosigo hubiera puesto sigo? ¿Cuál es la diferencia? Sigo para ver si logro alcanzar. Y uno pensaría,
no hace mucho la diferencia, pero en el griego el prefijo que aparece ahí te da la idea de que sigo es solamente camino hacia adelante. Prosigo es utilizo las circunstancias como un impulso para que me lleven hacia adelante. Prosigo. Las circunstancias me dan un nuevo envión, una nueva fuerza para seguir adelante, porque adelante todavía hay mucho más. Para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Fuimos asidos por Cristo, nos agarró y nos dijo, para esto los quiero, pueblo mío, ovejas de mi prado, para que sean testimonio de mi gracia, para que prediquen mi evangelio. Dios nos conformó como iglesia con un propósito, y esa carrera, hermanos, no termina hasta que Cristo venga. Y tenemos que glorificar a Dios predicando el evangelio, y tenemos que edificarnos unos a otros con nuestro servicio y con nuestros dones hasta que el Señor venga, porque esta carrera no se termina todavía. Y cuando pasamos por un tiempo difícil, no solo seguimos, proseguimos. Proseguimos. Y cada vez que llegan ataques de Satanás y que han llegado en el pasado, la gracia de Dios siempre nos sostuvo. La gracia de Dios siempre nos sostuvo. La gracia nos ha sostenido todos estos años y sigue disponible, y lo va a seguir estando hasta el día que Cristo venga. Y todo su pueblo esté reunido en gloria, donde estemos en su presencia, donde ya no luchemos contra nuestras concupiscencias. En ese momento ya no va a haber más carne, ya no va a haber más carnalidad, porque vamos a ser glorificados. ¿Entienden? Ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Y mientras tanto el Señor te dice, acá está mi gracia que te sostiene. Proseguí a la meta que todavía no llegaste. Sigan adelante, instrumentos débiles pero fuertes en Cristo. Útiles para la salvación de muchos y para la edificación de muchos, solo por la gracia de Dios. Si aún la iglesia sigue en pie, hermanos, no es más que un testimonio de la fidelidad y de la gracia del Señor. Y el Señor usa hombres y mujeres de Dios, y aclara al Señor que son importantes, que son necesarios dentro del cuerpo de Cristo, fieles en servicio y oración. Y me voy a adelantar un poquito al capítulo 16, al último de 1 Corintios, en 1 Corintios 16, ¿está en pantalla? Sí. Estas personas que el Señor utiliza para nuestra edificación, dice, hermanos, ya comienza a despedirse en la carta y empieza a mandar saludos, ¿no? Saludame, como cuando te estás despidiendo, ¿no? Mandale saludos a fulano, a sultano. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Como diciendo, en la región de Acaya hay una familia de los primeros que se convirtieron. Y dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Son personas muy fieles, son siervos del Señor. Os ruego, te ruego que te juntes, que os juntéis a personas como ellos. Mirá la exhortación de Pablo. Que te juntes con personas que han sido fieles por años. Que te juntes con personas que se han dedicado al servicio a los santos. Os ruego que os juntéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Fíjate,
Porque vos sabés que no hay nada más alentador y reconfortante que un equipo trabajando para el Señor. Que estar codo a codo con tu hermano, que saber que no estás solo. Que saber que vas a programar una actividad, un evento, vas a ir a hacer evangelismo, una reunión especial o lo que sea, y ahí van a estar tus hermanos trabajando al lado. Dice la palabra de Dios: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico. Ellos han suplido vuestra ausencia. Hermanos que confortan el corazón. Gloria a Dios por familias como esas en la iglesia. Pero no son las personas en sí, y eso es lo que quiero que entendamos hoy. Es la gracia de Dios por medio de las personas. Y eso, por si algún día se nos ocurre creernos que somos algo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es el Señor, siempre es el Señor. También en Juan 15 dice: permaneced en mí, permanezcan en mí, mírenme a mí. Algunas de las canciones hablaban de contemplar al Señor, de las que cantamos hoy, de poner tu mirada en Él, de poner tu enfoque en el Señor, porque Él es fiel, porque Él es la roca que no se moverá, como cantábamos, porque las personas nos fallan y nos lastiman, pero Dios siempre es fiel. Pone tu mirada en el Señor, permaneced en mí, dijo el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Jesús, es Jesús, es Jesús. De él tomamos, de su plenitud tomamos. Gracia sobre gracia. Y no podemos hacer nada que verdaderamente valga la pena si la gracia de Dios no está con nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el poder que hay en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para salvar almas y para cambiar vidas. Y para utilizar a débiles personas como nosotros, para una tarea tan, para la tarea. No hay tarea más importante en el mundo que la que nos ha sido encomendada como iglesia. Amén. El llevar el Evangelio. Le atribuimos al Señor, solo al Señor, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. También cantábamos eso. Pareciera que preparé la predicación en base a las canciones, pero no, les juro que no. Le damos la gloria por su gracia, por su bondad y su amor. ¿Me acompañan a Hechos 11, por favor? Una iglesia que nacía en Hechos 11, la iglesia de Antioquía. Una iglesia que estaba naciendo. Versículo 19 al 23. Miren, les pido que cuando leamos este texto, ustedes vean a Dios haciendo la obra. ¿Sí?
¿sí? Al leerlo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí estaba la gracia de Dios obrando. Viste ahí en unos poquitos versículos el inicio de una iglesia. Una iglesia que no existía, no había tal iglesia en Antioquía. Probablemente el mismo Pablo había perseguido a muchos de los que habían huido hacia Antioquía. Porque vieron que dice, además era por causa de la persecución por el tema de Esteban. Y dice en el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. Dice en el versículo 23, cuando llegó Bernabé, ¿qué vio? La gracia de Dios obrando. Dios tenía un plan por medio de una persecución. Y la verdad es que había una iglesia unida en Jerusalén donde parecía que todo era perfecto, ¿no? Y el Señor envió una persecución y utiliza esa persecución para abrir nuevas iglesias. Por todos lados. Ponete en el lugar de los hermanos de Jerusalén. ¿Qué podrían haber pensado vos como, digamos, como miembro de la iglesia de Jerusalén? Decir, pero mirá, estábamos todos unidos en amor y teníamos, como dice en los primeros capítulos, estábamos reunidos en comunión, en oración, tomábamos la cena del Señor, el número de los discípulos aumentaba, vendíamos nuestras pertenencias y dábamos a los pobres. ¿Qué estábamos haciendo mal para que la persecución llegue? ¿No? Puede haber pensado un hermano de la iglesia de Jerusalén. Y la verdad es que nosotros no entendemos todas las cosas que Dios hace. Pero todas esas cosas tienen que ver con un Dios que es rey, que está sentado en el trono, que es soberano, que tiene planes. Y que obra para el bien de los suyos, como prometió. Y uno por uno, por distintas circunstancias, una cadena de eventos que la gracia de Dios programó para que hoy vos y yo estemos acá, es la gracia de Dios. Algunos llegaron por situaciones tristes en su vida, quizá por la pérdida de algún familiar, que los quebrantó, por alguna situación difícil que estabas atravesando y entendiste tu necesidad del Señor. Y el Señor utilizó una circunstancia difícil para traerte hasta acá y conformarte como parte de su pueblo. Lo que te voy a decir es que así como la iglesia de Antioquía, gracias, la iglesia de Antioquía, no sé si ustedes vieron, no hubo como un misionero formalmente enviado a comenzar la iglesia de Antioquía. ¿Se dieron cuenta?
iglesia de Antioquía fue una iglesia que no nació por planes humanos. Y por más que, vamos a decir, Pastor Nico de aquí a unos años largos, el Señor pone en su corazón para ir a abrir una iglesia en otro lugar, ¿no? Y empieza a hacer planes. Aún así, si el Señor en su gracia lo utiliza y va y abre una iglesia en otro lado, vos tenés que saber una cosa, que esa nueva iglesia estaba en el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo y que no nació por planes humanos. Esta iglesia no nació por los planes humanos del Pastor Roy. La iglesia bautista de Monte Grande estaba en el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo. Y en su obra de gracia y por sus medios el Señor nos trajo, uno por uno, y nos constituyó un pueblo. Dice, citando Hechos 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, estoy hablando de la iglesia de Jerusalén, dice el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí el Señor iba haciendo la obra. La gracia de Dios obrando. Yo hablo de mí y vos pensás en vos, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos hecho todo lo que se puede hacer para destruir una iglesia, lo hemos hecho. Pero la gracia de Dios siempre fue más abundante. La gracia de Dios siempre fue más abundante. Y vos fíjate, hablando de la obra de gracia del Señor, y de esto de que no sabemos cómo encaja todo lo que pasa en el contexto de los planes de Dios. Esta semana compartía un texto con mi esposa y les pido que me acompañen al libro de Romanos. Están en Hechos, el siguiente libro es Romanos 11. Romanos capítulo 11. ¿Cómo encajan las circunstancias dentro de los planes de Dios? Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Viendo, esta es la reflexión de Pablo. Él constituyó apóstol a los gentiles. Dice, ahora el Señor está haciendo una obra grande entre los gentiles, como comenzó a hacerla ahí en la iglesia de Antioquía, en Hechos 11 que acabamos de leer. Y el evangelio se estaba extendiendo, digamos que hubo un boom evangelístico entre los gentiles, principalmente. Y acá Pablo, escribiéndole a los romanos, pueblo gentil, se pregunta, ¿pero qué? ¿Entonces ahora el Señor está enfocado en los gentiles y ha desechado a los judíos? Entonces, es probable, no que Pablo pensara esto, porque ahora la respuesta vemos que Pablo la tiene clara, pero es probable que algunos hermanos o algunos judíos perseguidos de los que estaban en Roma hubieran estado pensando, entonces ahora el Señor se olvidó de su pueblo, Israel, y está enfocado en los gentiles. ¿Se olvidó el Señor de su pueblo a través de la persecución? No ha desechado Dios a su pueblo, les responde, al cual Dios desde antes conoció. ¿O no sabéis que, y miren a quién les cita, ¿no se acuerdan lo que le pasó a Elías? ¿No sabéis que dice ¿no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Señor, ¿por qué tiene que pasar todo esto? Sí, yo estaba predicando el Evangelio. ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Decía Elías, y fue y se encerró en una cueva y se deprimió después de haber tenido una gran victoria de matar a 300 profetas de Baal, y recibió las amenazas de Jezabel y se deprimió. Y dice, Señor, pero si yo te estoy sirviendo y acá estoy perseguido de muerte, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Y mirá, y escuchen esto, versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Mirá la frase que usa el apóstol Pablo. ¿Qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde el Señor a esa inquietud del apóstol Pablo? De Elías, del profeta Elías. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. No sos el único que está por mí, dice el Señor. Lo que pasa es que vos estás enfocado en tus propias aflicciones. Yo tengo un propósito mucho más allá. Dios estaba obrando no solo por medio de la vida del profeta Elías. Dios es soberano y en este momento Él está obrando en todo el mundo. ¿Entendemos eso? Pasa que cuando atravesamos circunstancias difíciles, sea en tu vida personal, en tu familia o aún como iglesia, nos encerramos y decimos, pero qué triste, el Señor se ha olvidado de nosotros, soy el único fiel y ahora me pasa esto. ¿Por qué, Señor, permitís todo eso? No, hijo, yo estoy obrando en todos lados. Yo tengo un propósito mucho más allá. La Iglesia Bautista de Montegrande es una parte del engranaje, de un gran engranaje de todo el plan divino de Dios. Es solamente una pequeña parte. Pasa que cuando nos encerramos en nosotros mismos, nos llegamos, no sé, a creer el pupo del mundo. Nos creemos el ombligo del mundo. Entonces, ay, pobre de nosotros, qué difíciles circunstancias. Prosigo a la meta, ¿sabes por qué? Porque hay un propósito divino mucho mayor. Hay un propósito divino más grande. Y el Señor en su gracia nos permitió ser parte. ¿Entienden esto? Somos tan bendecidos. Somos tan bendecidos. Pasa que nosotros limitamos, parece a veces, la gracia de Dios o el obrar de la gracia de Dios a lo que ven nuestros ojos, ¿no? Y la obra de Dios es mucho más amplia de lo que podemos ver. Y miren cómo es nuestro pensamiento, que si la iglesia se llena y vienen muchas visitas, decimos, Dios está obrando, ¿no? Y ahí estaba Elías solito, escondido, reclamando a Dios que Dios no estaba obrando. Y Dios le dice, vos no sabés lo que yo estoy haciendo. Yo tengo 7.000. 7.000 que no doblaron su rodilla. Yo estoy haciendo algo mucho más grande de lo que vos creés. Algo que vos no podés ver. Vos te encerraste en tu depresión. Te encerraste en tu aflicción personal. Entonces, esta tendencia tenemos. Vemos mucha gente nueva, amén, Dios está obrando.
Y hay momentos donde quizás no va a haber mucha afluencia de gente, o aún momentos en que va a haber gente saliendo de la iglesia. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo dejó de orar. Eso no quiere decir que la gracia del Señor nos soltó la mano. No tenemos que limitar el alcance de la gracia de Dios a lo que ven nuestros ojos. La obra de Dios es más grande. Y servimos a una causa que ya estamos jugando un partido que ya sabemos el resultado, ganamos, ¿entienden? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este partido está ganado, porque estamos en el equipo del Señor. Y como ya voy terminando, y miren qué corto. ¿En serio vas terminando? Voy terminando. La gracia del Señor va a seguir obrando en la preservación de la iglesia, en el cuidado. Recién te trataba de hacer recordar, vos, ¿te acordás cómo el Señor te trajo? ¿Cuáles fueron las circunstancias de tu vida que hicieron que llegues? Ese fue el Señor. Ese fue el Señor. Y ese deseo de aprender más de la Biblia cuando llegaste, ese fervor de ganas de comerte las escrituras y de aprender y de escuchar más prédicas y de servir en algún ministerio y de compartir el evangelio con otros. Esa era la gracia de Dios obrando en tu vida. O el primer amor, como le llamamos, ¿no? Pero esa gracia no va a dejar de obrar nunca en tu vida, hermano. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, una tras de la otra, gracia sobre gracia, a pesar de nosotros. El Espíritu Santo sigue obrando y va a seguir obrando para edificar y levantar una iglesia para la gloria de Dios. Es una obra de gracia. Es algo que no es mérito nuestro, es algo que es meramente mérito del Señor. Es su poder, su potencia, su soberanía, el Dios sentado en el trono obrando. Errores cometidos, pecados manifestados, y probablemente en el futuro los va a seguir habiendo. Pero yo te quiero decir una cosa. Algo no va a cambiar, la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre sobreabundó y lo va a seguir haciendo. Porque es gracia sobre gracia. ¿Entienden? No es que sacaste de su gracia, te la gastaste y se te acabó. Es una fuente inagotable porque tomamos, ¿saben cuál es la fuente? La plenitud de Cristo. La deidad del Todopoderoso. La esencia del Dios vivo, habitando en la persona de su Hijo Cristo. Y de Él tomamos, y tomamos, y tomamos, y nunca se va a acabar su gracia. Y nunca se va a acabar su fuerza para seguir adelante, su sostén. Entonces, yo les quiero transmitir hoy, hermanos, si estás quizá un poco afligido por las circunstancias y estás así como Elías, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Yo estoy haciendo algo más grande, dice el Señor. No te quedes ahí enfocado en tu circunstancia. Yo tengo propósitos mayores. ¿Qué fue lo siguiente en la vida de Elías? Se fortaleció en el Señor, tomó fuerzas, se alimentó
espera un largo camino. Alimentate, fortalecete, dale que hay más. Dale que vamos para adelante. Casi que es un patrón. Incluso en el libro de los Hechos, hermanos, la iglesia predican el evangelio, empiezan a crecer, luego vienen persecuciones. Ahora que esta era la iglesia liderada por los apóstoles, ¿entienden? Era la iglesia liderada por los apóstoles. Predican, crecen, vienen persecuciones y el pecado de Ananías y Zafira. Y las murmuraciones de que no se atendían a las viudas. Ahora, si pasaba en la iglesia de Jerusalén, o sea, si pasaba la iglesia que estaba liderada por el apóstol Pedro, donde estaba Juan, donde estaba Jacobo, después el hermano de Jesús, los discípulos de primera línea del Señor Jesucristo, ¿entienden esto? Pasaron este ciclo. Dale, ¿en serio no vamos a permitir o vamos a pretender que no nos pase a nosotros? ¿En serio? Y bueno, vamos a seguir adelante. Y hermano, yo deseo que al ver la gracia de Dios sobre nuestra iglesia, que el Espíritu Santo avive nuestros corazones, en primer lugar nos mueva a ser humildes, porque esta iglesia sigue en pie no gracias al pastor, no gracias a ningún hermano, es gracias a la obra de Dios. Si fuera por el pastor, esta iglesia ya estaría destruida. Si fuera por los hermanos, esta iglesia ya estaría destruida. Esta iglesia sigue en pie por la gracia de Dios. Nadie, escuché esta frase del pastor Sugel Michelén. Dice, nadie puede llevarse el crédito por la preservación de la iglesia. De no haber sido por la gracia de Dios, algunos sí podría haberse llevado el crédito de su destrucción, pero la gloria de Dios lo impidió. De hecho, el salmista dice, Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es gracia. Es gracia. Ha hecho conforme a las muchedumbres de sus misericordias. Que la gracia del Señor llene nuestros corazones de gratitud, hermanos, también. Señor, gracias por dejarme ser parte de esta iglesia. Esta iglesia imperfecta, llena de personas imperfectas, pero que tu gracia sostiene. Y que sepamos que no somos indispensables dentro de sus planes. ¿Qué haría el Señor con esta iglesia si el pastor Matías no estuviera? ¿Sabes qué pasaría? La iglesia seguiría adelante porque es del Señor. Seguiría adelante porque es del Señor y su gracia no se acaba. No tiene que ver con ninguna persona. Cuando siempre se me viene a la mente este texto, cuando Mardoqueo ve que están por destruir, que ya los planes de destruir al pueblo de Israel, está firmado el edicto, que Asuero ya firmó el edicto para que maten a
exterminen a todo el pueblo de Israel. Y Mardoqueo viene y le dice a Esther, vos tenés que ir a hablar con tu marido, anda a hablar con el rey y pedirle que hace algo. Y la respuesta de Esther es, pero yo no puedo entrar así como así. Solamente puedo ir cuando el rey me llama, y la verdad que no me ha llamado. Si entro, de hecho, puedo morir. Y la respuesta que Mardoqueo le da a Esther es esta. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo estaba confiando en la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Y si no fuera por medio de la reina Esther intercediendo con Asuero, el Señor hubiera librado a su pueblo de otra manera. Y si no es por medio de mí o de vos o de cualquiera de nosotros que estamos acá, la gracia de Dios va a seguir sosteniendo a este pueblo. ¿Cuántos hoy que están acá escucharon el Evangelio? Insisto, no digo esto para la gloria nuestra, lo digo para la gloria de Dios, pero ¿cuántos hoy acá escucharon el Evangelio y se convirtieron por medio de este ministerio, de esta iglesia, o tus familiares que asistían a esta iglesia? Y Dios quiso usar esta iglesia. ¿Y cuántos han sido corregidos y alentados y consolados también? Dios quiso usar esta iglesia y la quiere seguir usando. Y yo pregunto, ¿no hay razones para estar agradecidos al Señor por haber levantado esta iglesia y por haber preservado esta iglesia? Cuando pienso en la gracia de Dios sobre la iglesia, hermanos, puedo mirar el futuro con confianza. No con falta de esperanza, con confianza. Y vos decís, oh, pero las persecuciones, la economía, la tibieza espiritual, nuestra propia mundanalidad, nuestra falta de fe. ¿Cuánto más puede seguir esta iglesia en pie? Y el punto es ese, que no es por nosotros. Si fuera por nosotros, ya no estaríamos. ¿Sabe por qué hay esperanza? Porque la gracia del Señor nos sostuvo y lo va a seguir haciendo. Bueno, Señor, vos sostenés esta iglesia y la vas a sacar adelante. Acá estoy a tu disposición. Y eso es lo último que les quiero decir hoy. Decirle al Señor con todo tu corazón que te use como un medio de su gracia, dentro de su obra de gracia. Ponete en las manos del Señor para que te use como un medio para glorificarse, para la expansión del Evangelio, para seguir haciendo discípulos, para seguir adelante con esta obra preciosa que nació en el corazón del Señor desde la eternidad, no desde hace 20 años atrás cuando Pastor Roy quiso venir. No fueron los planes de Roy, fueron los planes de Dios. Y Roy fue un instrumento de Dios. Y muchos de ustedes son un instrumento de Dios. Así que, hermanos, pónganse las manos del Señor. Señor, acá estoy. Esta es tu iglesia, acá me pusiste. Por tu gracia. Vos tenés planes mayores. Estamos pasando por un tiempo difícil, pero proseguimos a la meta. Amén. Proseguimos a la meta. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas? ¿Y qué hace? Se levanta.
Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. También, igual que Cristo. Igual que el Padre. Y el Espíritu Santo actúa con poder en nosotros. Y ese poder, hermano, ese poder que cambió tu vida. Cuando muchos de ustedes eran violentos, borrachos, mentirosos, etc. ¿Qué pasaba en tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo eras? ¿Qué tan grande fue ese poder que te transformó? El poder del Evangelio, que cambió tu vida, que restauró tu matrimonio, que trajo a tus hijos a la vida eterna, que te convirtió en un siervo de Dios. Ese poder que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en la iglesia. Si todavía no has puesto tu fe en Jesús, vos podés ser parte de esta preciosa obra de gracia, porque no hay gracia más grande que la que Cristo muestra a través de su Hijo, que la que el Padre muestra a través de su Hijo Cristo. Es un Dios al que ofendimos, un Dios al que blasfemamos, y en su gracia no quiso darnos conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Envió a su Hijo, el inocente, Jesús, el Cordero puro. Él murió en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Dice la palabra de Dios que por causa de tus pecados vos mereces condenación eterna, pero Dios te está ofreciendo gracia. Dios te está ofreciendo de su gracia. Que vengas a Cristo arrepentido y le digas: Señor, sálvame. Señor, sin vos no puedo. No puedo llegar al cielo, no puedo tener la salvación, no puedo tener la vida eterna. Señor, te necesito, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo. Si todavía no has puesto tu fe en Jesús, te invito a que lo hagas hoy. Confesá con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios con el Padre. Y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y vas a ser salvo, dice la palabra. Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias por tu iglesia. Y gracias por la muchedumbre de tus misericordias. Gracias, Señor, porque esto no tiene nada que ver con nosotros. Vos estás en el trono. A ti sea la gloria. Rey de reyes y Señor de señores. Soberano, Rey sobre todo. Como pueblo tuyo y ovejas de tu prado, hoy te queremos decir, Señor, que te amamos. Y te queremos decir que te necesitamos. Y te queremos decir que separados de ti nada podemos, Señor. Y aquí está el deseo en mi corazón. Un corazón con dolor, un corazón abatido. Pero un corazón que entiende, al cual has hablado como a tu siervo Elías. Hay una obra más grande. El reino, tu reino, Padre. Tu reino va más allá de estas paredes.
Tu reino va más allá de esta institución. Y vos nos has permitido ser parte. Gracias, Señor. Llena nuestros corazones de gratitud, llena nuestros corazones de esperanza, de consuelo, de nuevas fuerzas para seguir, Señor. Miramos para adelante y hay un poco de niebla. No vemos que hay mucho más adelante. Pero sí sabemos que acá está tu gracia sosteniéndonos como siempre lo hizo. Así que te damos toda la gloria y la alabanza, Señor. Y en el nombre de Cristo, de quien tomamos de su plenitud gracia sobre gracia, y por sus méritos oramos. Amén. Nos ponemos de pie.